Natsuko Hirose es una prodigiosa productora, la cual había estado teniendo problemas en dibujar el guión gráfico de su última obra llamado Primer Amor. Inesperadamente, un platillo de almejas descompuestas le provocó una fatal intoxicación. Sin embargo, aquello no sería su fin, ya que al abrir sus ojos, descubriría que se encontraba en el mundo de la historia condenada, su película favorita, pese a no ser exitosa. Con el objetivo de completar su trabajo, ella buscará la manera de volver a casa, pero mientras tanto, se verá envuelta en la trama de la serie original. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado Senshu, pero antes de iniciar, no se olviden de suscribirse y darle like al video. La serie La historia condenada tiene un final muy sombrío y se dice que al verla acabas con la mente rota en 1000 pedazos. Por más que la vea no le encuentro sentido, pero justo eso es lo bueno. Todo empieza con la protagonista despertándose en medio de un desolado desierto. Ni bien ella se puso de pie, un monstruo insecto quiso devorarla, pero antes que eso sucediera, apareció un poderoso caballero que la salvó. Para sorpresa de Natsuko, al voltear a ver a su salvador, resulta que era nada menos que Luke Braveheart, el personaje principal de su película favorita. Adicionalmente, llegaría Union, una pequeña criatura parecida a un unicornio, Melmet, una valiente elfa, y QJ, un avanzado robot volador, todos ellos miembros de los 9 soldados que protegían el Soul Future de las garras de su enemigo el Gran Vacío. Con aquella evidencia, la protagonista se dio cuenta que había renacido en el mundo de la historia condenada, y aunque no entendía cómo fue que llegó a ese lugar, decidió que era mejor investigar por su cuenta. Sin explicación alguna, ella se esfumó de la vista de sus salvadores, y luego de haber caminado por un buen rato, arribó a la última ciudad. Una alegre fiesta se estaba llevando a cabo por la victoria de los 4 héroes, pero en medio de la celebración, Natsuko intervendría y con el fin de evitar la catástrofe que se avecinaba, le advirtió a Luke que al terminarse el festejo, un ejército de vacíos atacaría la ciudad. Debido a que no tenía pruebas, el arrogante héroe no creyó en lo que la chica decía. A lo contrario, su extraña apariencia lo llevó a pensar que ella estaba completamente loca. En ese momento, la predicción de la protagonista se hizo realidad, y a la distancia se podía observar un gran número de monstruosos vacíos. De inmediato, el grupo de héroes fue a detenerlos, pero a consecuencia de que solo eran 4, el enemigo estaba por derrotarlos. Mientras tanto, Natsuko miraba con impotencia el escenario, y si bien sabía que en unos minutos Union se sacrificaría para salvar a sus amigos, ella no podía hacer nada al respecto. De repente, una voz que provenía de su bolsillo le pidió que dibujara, y en el instante que descubrió que se trataba de un mágico tablero, la protagonista se puso a dibujar velozmente, hasta conseguir traer a la vida a una gigantesca bestia. Tan solo con un poco de su poder, la creación eliminó los numerosos vacíos, y con ellos se evitó que Union pereciera, así como sucedió en la película. En cuanto a la joven productora, agotada cayó profundamente dormida, y tardaría por lo menos 3 días en despertar. Para asombro de ella, Luke había sido la persona que la cuidó mientras dormía. Incluso se tomó las molestias de prepararle un delicioso desayuno. Aquella amabilidad por parte del arrogante héroe resultó ser un truco para preguntarle a la chica cómo funcionaba su extraña magia. Sobre todo quería saber quién era en realidad. Desgraciadamente, la explicación de su tablero parlante no fue nada creíble, pero antes que siguieran discutiendo, se hicieron presentes los compañeros de Luke, los cuales le informaron que el alcalde de la ciudad los había llamado. En especial, deseaba conocer a Natsuko. Mi momento ha llegado. Frente a la máxima autoridad de la última ciudad, así como de la profeta Bao Bao, ella se atrevió a revelarles que renació en este mundo. En especial, quiso alertarles sobre el futuro ataque de una nueva especie de vacíos voladores. Con lo dicho, la anciana Bao Bao se convenció de que la protagonista sería de gran ayuda y le propuso unirse al grupo de los 9 soldados. Antes de que ésta pudiera dar una respuesta,
Luke se opuso rotundamente y sin querer acabaría insultando a Mel al tratar de deshacerse de Natsuko. Ojalá hubiera visto más series para reencarnar en otra. ¿Cómo puedo volver a la realidad? A pesar de no llevarse nada bien con el arrogante héroe, a la joven productora no le quedó más que regresar a su lado. Sin embargo, al escucharla mejor, cambiaría de opinión y consideraría aceptarla en su equipo si los vacíos voladores atacaban la ciudad. Debido a que ella quería proteger la deliciosa comida, estuvo de acuerdo. Es decir que al cabo de 3 días, el enemigo finalmente llegó. Rápidamente, el grupo de héroes intentaron detener a los monstruos, incluyéndole a la protagonista, la cual se dio cuenta en plena batalla que no podía dibujar la misma cosa 2 veces. Tras haberlo analizado muy bien, la chica comenzó a dibujar una especie de ágiles tentáculos que bastaron para eliminar a todos los voladores vacíos. De ese modo, los héroes ganaron la pelea, en tanto Natsuko volvería a quedarse profundamente dormida. Más tarde, se celebró el Festival de la Cosecha, un acontecimiento que no sucedía en la historia original. Durante el tranquilo día, la protagonista, al igual que Union, aprovecharon al máximo el momento de diversión. A la vez Mel prefirió ir junto al coro a practicar lo que sería su próxima presentación. En cuanto a Luke, parecía que no era de su agrado socializar. No obstante, eso cambiaría cuando por accidente ocultó a Destiny, la hija del alcalde, de ser atrapada por el director, el hombre más rico de la ciudad. Eventualmente, el alcalde presentó a su querida hija al arrogante héroe, y tal como debía pasar, la hermosa mujer cautivó por completo su corazón. Por desgracia, Destiny anunciaría en medio del festejo que ha aceptado casarse con el director, ya que creía que esa era la única forma de poder financiar la construcción del orfanato que deseaba levantar. La decepción, la traición, amigo. Aquella noticia hizo que Natsuko interviniera, y con el fin de cambiar el destino de la hermosa mujer, se atrevió a decirle que viviera como realmente quisiera, porque si se convertía en una de las esposas del lujurioso director, a la final se arrepentiría. En eso, el confiable QJ las interrumpiría, informándoles que su sistema había detectado la presencia del enemigo. Sin perder tiempo, ellos fueron a verificar de quién se trataba, y resulta que un monstruo vacío se estaba haciendo pasar por el sacerdote de la iglesia. Mediante engaños, la protagonista sacó a flote al impostor e intentaría proteger a todos, debido a que en ese momento Luke se hallaba indefenso por estar ebrio. Mientras que QJ distraía al monstruo, ella se puso a dibujar y trajo a la vida a Máscara Cerval, un musculoso luchador que lograría vencer vergonzosamente a su poderoso rival. Una vez más, Natsuko se durmió al concluir la batalla, pero al despertarse, Destiny le daría la maravillosa noticia que no se casaría con el director, porque al parecer la contienda de Máscara Cerval la había motivado para hacer lo que quería, sin necesidad de someterse a nadie. Dado a los recientes acontecimientos, Luke tendría la ligera sospecha de que alguien con magia había traído al vacío a la ciudad, y si bien no tenía a nadie en la mira, la protagonista sí lo sabía. Sin que nadie supiera, esta siguió a Memel a la supuesta reunión del coro, y trataría de averiguar cómo fue que en la película ella acabó transformándose en el gran vacío. En especial, quería evitar que pereciera a manos de su leal líder. A medio trayecto, la joven productora sería sorprendida por Luke, quien al instante la convenció para que le permita acompañarla. La pareja fue guiada al interior de una lúgubre cueva, donde fueron testigos de cómo Memel junto a los miembros del coro fallaban en realizar una especie de ritual para revivir el gran vacío. De momento, ambos prometieron guardar el secreto. En cuanto al asunto relacionado con Memel, Natsuko se ofreció a encargarse del asunto. Tienes que reconocerlo. Yo sé muchas más cosas que tú, héroe. Así que mejor déjamelo a mí y quédate tranquilo. Tal como se esperaba, ella confrontó a la elfa y le preguntó de frente desde cuándo era fan del culto del gran vacío.
Eventualmente, Memel no negó su relación con los seguidores del enemigo. A lo contrario, la razón de querer traer de vuelta la vida al gran vacío era porque deseaba que todo se acabe, ya que como un ser inmortal, estaba cansada de luchar y ver morir a sus amigos eternamente. Sin más explicaciones, la amable elfa se marchó, pero no se detendría hasta conseguir sus objetivos. Por supuesto, la protagonista junto a Luke no se quedarían con los brazos cruzados y mediante un gran vacío creado por la joven productora, intentarían convencer al grupo de seguidores de olvidarse de sus planes. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Desgraciadamente, su idea no resultó como esperaban, debido a que Melmel se les había adelantado, ofreciendo su cuerpo para completar el ritual de resurrección. En medio del caos, a la protagonista se le ocurrió dibujar a la gran existencia un encantador idol que era capaz de cautivar a las grandes masas. De inmediato, la creación se acercó a la amable elfa y como arte de magia, le devolvió las ganas de seguir viviendo. De ese modo, Melmel no se transformó en el gran vacío y en adelante no se sentiría sola, ya que la gran existencia la acompañaría eternamente. Solucionado aquel problema, los héroes le contaron a Unión lo que sucedió, el cual manifestó sentirse aliviado al saber que Luke no estaba saliendo con la extraña protagonista, porque había notado que ellos últimamente estaban muy juntitos. Durante los siguientes días, Natsuko se encargó de proteger a la ciudad sin ayuda de nadie. Incluso se podía percibir que ella estaba tratando de resaltar por su cuenta. A pesar de aquella nueva aptitud, a Luke no parecía molestarle, algo realmente inusual que no dejaba de preocupar a Unión. Más tarde, el grupo de héroes pasaron a visitar a Destiny, quien los sorprendería con su musculoso y mejorado cambio físico. A la par, les pidió de favor que distribuyeran alimentos a los niños de la periferia de la ciudad y los inviten a formar parte de su confortable orfanato. La ayuda del grupo no se hizo esperar, y si bien al principio los pequeños les tenían miedo, eso cambió cuando descubrieron que ellos eran los aclamados héroes de ese mundo. En eso, el grupo se topó con un par de bandidos atacando a un ebrio dragón, que luego de salvarlo, se dieron cuenta que era nada menos que Justice, uno de los 9 soldados que los abandonó al concluir la última gran batalla. ¡Ya valió madres! Sin escuchar una explicación, Luke prefirió continuar con lo que estaba haciendo. No obstante, la protagonista tendría curiosidad, y en uno de sus viajes distribuyendo alimentos, se desvió del camino, para a propósito pedirle algo de agua a Justice. Con el fin de restaurar la amistad del par de héroes, Natsuko le mencionó al desconocido dragón que sabía su problema de no poder volar. Sobre todo, quería entender el por qué no le había dicho la verdad a sus preocupados amigos. Como era de esperarse, Justice confirmó su lesión. Sin embargo, estaba convencido que era más sencillo que Luke lo odiara a que él cargue con la culpa de que haya perdido su capacidad de volar, porque aparte de su accidente, en aquella pelea, uno de sus compañeros pereció. Adicional a eso, le aconsejó a la joven productora que se relaje un poco, ya que mostrar tanto orgullo acabaría haciéndola tropezar. Mientras tanto, Luke había estado observando a la distancia la plática de sus dos amigos e innecesariamente comenzaría a sentir celos al malinterpretar su repentina cercanía. Con que esos dos tienen ese tipo de relación. ¿Cuál tipo de relación? Pues se agarran las cositas. De repente, QJ daría la señal que indicaba la presencia del enemigo e hizo que el grupo de héroes parta de inmediato al encuentro. Tal como lo ha venido haciendo, Natsuko quiso encargarse del trabajo por sí sola y apresuradamente dibujó a un ágil samurái, el cual utilizó su filosa espada para rebanar a una especie de huevos colocadas por el vacío. Por desgracia, esas cosas se hacían más fuertes a cada corte, tanto así que aquel viscoso ser puso en peligro la vida de la protagonista. 3 días después, ella abrió sus ojos y ni bien se levantó, le dieron la mala noticia de que su enemigo
se había incrustado a pie de la torre del Sol Future, pero lo peor era que por mucho que intentaron retirar a esa especie de larva, no lograron hacerle ningún daño. Debido a que no fue capaz de eliminar al monstruo, Natsuko creyó que era mejor disculparse, pero también se estaba planteando ir nuevamente a enfrentarse a su impenetrable oponente. La imprudente idea puso furioso a Luke, quien no se contuvo más y regañó a la chica porque no hace mucho estuvo a punto de morir. Lamentablemente, ella no entendió lo que el arrogante héroe quiso decirle. Es así que al recuperarse, fue a buscar consejo en la dueña de la taberna local. La mujer, que era parecida a su antigua jefa, le dijo que debía estar consciente de que no siempre lograría hacer sola su trabajo. Más bien, tenía que apoyarse en sus compañeros para que en conjunto consigan llegar a sus objetivos. Aquellas palabras abrieron los ojos de la protagonista, la cual a su regreso a casa se disculpó con el grupo de héroes y junto a ellos se sentaron a formar la estrategia de su siguiente batalla. Estructurado el plan, el quinteto tomó posiciones e inmediatamente comenzaron a atacar a la larva incrustada en la base de la torre. Por desgracia, aquella criatura terminó eclosionando, de tal manera que el explosivo movimiento provocaría que los héroes pierdan su formación de pelea. De inmediato, Luke junto a Union fueron detrás de la criatura y a toda costa tratarían de evitar que se devore al Sol Future. Mientras tanto, Natsuko se puso velozmente a dibujar escalones para que así sus amigos puedan perseguir al enorme vacío. Lamentablemente, la falta de visibilidad detuvo por un momento su trabajo, pero entonces aparecería Justice, quien a pesar de tener una ala rota, cargó en sus hombros a la protagonista y la acercó a la torre para que continúe dibujando. De ese modo, más una buena patada de Union, finalmente Luke alcanzó a su enemigo, y con un poderoso golpe en los puntos señalados por Memel y QJ, este destruyó por completo al enorme vacío. Con el problema bajo control, el arrogante héroe entendió del por qué Justice había abandonado a su equipo, y si bien ambos se reconciliaron, Justice aún estaba listo para volver a su lado. De regreso con la joven productora, esta notó que durante los últimos días, un extraño pájaro parlante la seguía a todas partes, pero lo más curioso era que solamente frente a su persona y a la de Destiny se les aparecía. Con la ayuda de la musculosa chica, así como de QJ, la protagonista logró capturar a la parlante ave, y resulta que al entablar diálogo, aquella criatura dijo ser Kametaro Tsuruyama, el creador de la historia condenada, quien aparentemente había reencarnado en su propio trabajo. Debido a los cambios que había estado haciendo Natsuko en su obra, el parlante pájaro se encontraba molesto, motivo por el cual llegó a decirle a ella que vuelva a la realidad, ya que por más que insiste en corregir la historia, el final de Luke ya estaba escrito. ¿A qué se refería con el final de Luke? Por otro lado, el arrogante héroe acabaría dándose cuenta que se encontraba enamorado de la protagonista, y si bien acudió a Union por un consejo, él se negaba a creer que su amigo sintiera algo especial por aquella agresiva mujer. A pesar de todo, Union quiso apoyar a Luke, y lo primero que se le ocurrió fue que éste le declare su amor. Rápidamente, el arrogante héroe fue en la búsqueda de Natsuko, y en el momento que la encontró, le dijo que gustaba de ella. Por obvias razones, la joven productora estuvo bastante confundida, e hizo como si no le escuchara, para evitar darle una respuesta. ¡Diablos, señorita! Los días siguientes, se hizo evidente que la chica trataba de tomar algo de distancia hacia Luke, el cual, al notarlo, acudió donde Justice a que lo oriente sobre sus sentimientos. Aquella noticia sorprendió al agradable dragón, quien al calmarse tuvo la grandiosa idea de decirle a su amigo que invite a Natsuko a una cita al sitio donde ha estado queriendo ir. Tal como se esperaba, este hizo caso y logró convencer a la protagonista
para que lo acompañe a unas aguas termales creadas por uno de sus ex compañeros. En aquel sitio, la pareja tuvo la oportunidad de platicar tranquilamente. Incluso Natsuko revelaría que su personaje favorito de ese mundo era nada menos que el arrogante héroe. En eso, su baño sería interrumpido por la alarma que indicaba el avistamiento de un monstruoso vacío. Antes que la criatura llegara a la ciudad, el dúo unió fuerzas para pelear, y sin mucho problema se encargaron de detenerlo. Gracias a aquella batalla, Luke reafirmó su amor hacia la extraña chica. Es por eso que durante los continuos días intentaría ganársela al prepararle deliciosa comida. Sobre todo, estar enamorado era su nueva motivación para destruir de una vez por todas al gran vacío. ¡Ay, el amor! Mientras tanto, la protagonista seguía sin dar una respuesta, porque aún no sabía lo que en realidad sentía por el arrogante héroe, pero lo que más le preocupaba era la advertencia del molesto pájaro parlante. Inesperadamente, QJ se acercó a ella, y ya que la escuchó hablar con aquella ave, le preguntó acerca del final escrito de su amigo. Al verse acorralada, Natsuko le contó a QJ que en ese mundo Union moría en una de las batallas en contra del enemigo, y si bien Destiny llegó a la vida de Luke para sanar aquella herida, la transformación de Memel en el gran vacío, así como su deceso mediante sus manos, hicieron que éste perdiera el deseo de proteger a los demás. Por desgracia, la situación empeoraría aún más cuando Destiny acabaría siendo asesinada por un monstruoso vacío durante la invasión de la ciudad. Aquello provocó que Luke cayera en la desesperación, y la única salida que encontró a su sufrimiento fue destruir por completo el Soul Future. De ese modo, la oscuridad se apoderó del legendario héroe, el cual resultó ser el gran vacío que llevó a ese mundo a su trágico final. Tras escucharla, QJ quiso darle esperanza a la protagonista, y le dijo que su aparición ya había cambiado la historia. Sobre todo, estaba seguro que ella sería capaz de reescribir aquel lamentable desenlace. En eso, sonó la señal de la presencia de los vacíos, y al ir el grupo a detenerlos, se toparon con la sorpresa que el enemigo se parecía a lo que Natsuko dibujaba. Esta vez, las poderosas criaturas pusieron en problemas al grupo de héroes. Incluso la joven productora dudaba en utilizar su habilidad. Sin otra salida, QJ decidió sacrificarse, pero antes de hacerlo, le recordó a la chica que debía darle un final feliz a la película. De esa forma, el gentil robot estalló, y contuvo al instante la llegada de las numerosas criaturas. Ahora es el momento de detener el nacimiento del gran vacío. Es hora de unir fuerzas y permanecer unidos. Más tarde, ella despertó sana y a salvo, gracias a que Luke la había rescatado. No obstante, la ciudad no corrió con su misma suerte, porque los daños causados parecían ser irreparables. Debido a lo sucedido, Natsuko empezó a creer que todo era su culpa, y temerosa que sus creaciones sean copiadas por el enemigo, no se atrevió a volver a dibujar. Por otro lado, la desastrosa situación que se enfrentaba la gente de la ciudad había hecho que el arrogante héroe deje de preocuparse de sí mismo, y en su deseo de querer ayudarlos, su cuerpo, al igual que su voluntad, se desgastaban poco a poco. Por supuesto, Union se dio cuenta del estado de su amigo, y aunque trató de hacerlo entrar en razón, desgraciadamente no lo consiguió. Para apoyarlo estuvo Justice, el cual sugirió pedirle ayuda a la joven productora, ya que como lo sabían, ella era la única que podía hacer algo por Luke. Mientras tanto, los miembros del culto del vacío aprovecharon el momento para divulgar entre los habitantes que la protagonista compartía su mismo deseo de ponerle fin a su mundo. Lamentablemente, los ciudadanos creyeron en las falsas acusaciones y, molestos, la tacharon de ser una traidora. De regreso con Natsuko, ella al salir a investigar, acabaría descubriendo que la historia de la película estaba recobrando su rumbo original, no solo por la reciente muerte de QJ, sino que también se enteró que Destiny había aceptado casarse con el director.
En eso, la joven productora se dio cuenta que las personas a su alrededor fijaron su mirada sobre esta, y sin darle tiempo de preguntarle qué sucedía, la multitud quiso atacarla. ¡Corre, perra, corre! Por suerte, los miembros del culto del vacío, así como Luke y Union, intentaron protegerla de los iracundos pobladores, pero entonces aparecerían de sorpresa un considerable número de monstruosos vacíos parecidos a la última creación de Natsuko. El caos invadió completamente a la ciudad, y mientras el arrogante héroe trataba de poner a salvo a la protagonista, una de las bestias se atrevió a atacarlos. Inesperadamente, Union se metió en la batalla, y aunque sus intenciones fueron buenas, al igual que Natsuko, terminaron desapareciendo a manos del enemigo. Por otra parte, Mel les había encargado a sus dos amigas revivir a QJ mediante un ritual de magia prohibida. En cuanto a ella, fue a buscar a Luke para defender juntos el Soul Future. Desgraciadamente, el arrogante héroe había perdido la voluntad de pelear y, cansado de ver morir a sus seres queridos, decidió poner fin a todo. Mientras tanto, la protagonista se hallaba sumergida en otro plano, culpándose a sí misma de no tener el suficiente talento para desarrollar el guión gráfico de su última obra. Debido a que temía que su trabajo sea una total decepción, ella prefirió quedarse en ese lugar para nunca más volver a dibujar. En tanto, Union despertó en un compartimiento que estaba al lado de Natsuko, y si bien la chica no era de su agrado, trataría de sacarla de aquel trance, y con todas sus fuerzas le gritó que ella era la única persona que podría salvar a Luke. Aquellas palabras fueron escuchadas por la joven productora, la cual recordó que el arrogante héroe siempre ha estado a su lado. Incluso él fue la razón de que empezara a dibujar. De ese modo, la extraña pared que los separaba se debilitó, de tal manera que Union pudo cruzar al sitio donde se encontraba la protagonista, con quien unirían fuerzas para regresar a su realidad. Esta es la última. De vuelta con Luke, finalmente lograría destruir el último Soul Future, y con ello la oscuridad que lo invadió lo estaba convirtiendo en el gran vacío. Por otro lado, Mel encontró al monstruo que se devoró a sus dos amigos, y de un solo golpe los ayudó a salir de su interior. Lamentablemente, el panorama que observaron era un total desastre. Aún así, ellos no se darían por vencidos, y con el objetivo de rehacer la historia, Natsuko estaba listo para dibujar, en cuanto Union junto a Mel la protegerían de los ataques del enemigo. Sorprendentemente, la protagonista trajo a la vida a Luke que recordaba, el cual no dudó en enfrentarse al original. Sin embargo, su fuerza no fue lo suficiente y terminaría siendo eliminado. Una y otra vez, ella no paró ni un minuto de dibujar a Luke, pero mientras lo hacía, todo a su alrededor iba poco a poco desapareciendo, incluyéndoles a sus dos protectores. En medio de la oscuridad aparecería QJ, quien fue previamente resucitado, y antes de volver a desaparecer, le recordó a Natsuko que debía dibujarles un final feliz. Eventualmente, la chica consiguió cumplir con su palabra e hizo que todos aquellos que perecieron a manos del vacío vuelvan a la vida. A la par, le devolvió a ese mundo unos nuevos Soul Future para que continúen existiendo. Por desgracia, no todo fue felicidad, ya que la protagonista estaba por regresar a casa, y con sus últimas palabras le dijo a Luke que siempre lo querría. De esa manera, ella despertó en su escritorio de trabajo, pero esta vez aceptaría recibir la ayuda de sus colegas, y juntos crearían su exitosa obra llamada Primer Amor. ¡Buen trabajo! Así termina el anime, pero antes que se vayan apoyen al canal suscribiéndose y dándole like al video. Nos vemos, bye.